Que la gracia de Dios ilumine sus corazones mientras se preparan para escuchar este relato. La historia que están a punto de oír es un poderoso recordatorio de que, incluso en la más profunda oscuridad, la fe es la luz que nos guía. Si este mensaje resuena en su alma, les invito a compartirlo, para que esta semilla de esperanza pueda florecer en otros corazones. Al dar me gusta y suscribirse a nuestro canal, nos ayudan a continuar esta misión de fe y fortaleza. Que la paz del Señor los acompañe. Comenzamos. Miriam había orado durante 10 largos años, una década de súplicas que, sentía ella, se desvanecían en el vasto silencio del cielo. Su humilde casa de adobe se desmoronaba con cada lluvia, sus 2 hijas conocían el hambre más a menudo de lo que conocían la saciedad y, en la profundidad de una noche especialmente oscura, su espíritu finalmente se rindió. Pero lo que ocurrió en las siguientes 48 horas cambiaría el curso de su vida para siempre. Esta historia es un testimonio de que cuando parece que Dios llega tarde, en realidad, está llegando en el momento perfecto. A sus 32 años, Miriam caminaba descalza por el sendero de tierra rojiza que conectaba su pequeña aldea con el mercado del pueblo vecino. Sobre sus hombros no solo cargaba la canasta con las pocas verduras marchitas que esperaba vender, sino el peso invisible de una década de oraciones sin respuesta. 10 años atrás, su esposo, David, había partido hacia la gran ciudad en busca de un futuro mejor, con la promesa de enviar dinero y regresar pronto. Durante los primeros 3 meses, llegaron cartas rebosantes de esperanza y algunas monedas que eran un bálsamo para sus necesidades. Después, solo llegó el silencio. Un silencio que se convirtió en un vacío, y un vacío que se instaló como una ausencia permanente. Miriam se encontró sola, criando a sus 2 tesoros, María, de 8 años, y Ana, de 6, en aquella casita de adobe que parecía encogerse de miedo con cada temporada de lluvias. El techo era un colador de goteras y las paredes exhibían grietas que se expandían como las raíces de un árbol moribundo. Por las noches, el frío se filtraba por las rendijas que Miriam, con amor y desesperación, tapaba con trapos viejos. Pero el verdadero dolor no era el frío en sus huesos ni el hambre en su estómago. Lo que le partía el alma era ver a sus hijas crecer a la sombra de la carencia, anhelando las oportunidades que otros niños daban por sentadas. Cada noche, sin excepción, Miriam se arrodillaba junto al modesto lecho donde sus pequeñas dormían. Su oración era un susurro constante en la penumbra de la habitación. Señor, no te pido riquezas ni lujos, musitaba, solo te ruego por la dignidad de poder alimentarlas, por un techo seguro que las proteja, y quizás, algún día, por el milagro de que puedan ir a la escuela como los demás niños. Sus lágrimas caían en silencio sobre el suelo de tierra compactada, dejando pequeñas marcas oscuras que el sol de la mañana se encargaba de borrar, como si borrara la evidencia de su dolor. En la aldea, los murmullos la seguían como una sombra. Pobrecita Miriam, abandonada y sin futuro, decían las mujeres mientras lavaban la ropa en el río. Algunos, con buenas intenciones pero poca delicadeza, les sugerían que olvidara a su esposo y buscara a otro hombre que la mantuviera. Otros, con miradas de una compasión pasiva, simplemente repetían la frase hecha, Dios proveerá, hermana. Ten fe. Y Miriam tenía fe. Vaya que la tenía. El problema era que la fe no llenaba los platos vacíos. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y los meses en una procesión de años idénticos. Seguía vendiendo sus verduras por centavos que apenas alcanzaban para 1 kilo de maíz. Seguía remendando la misma ropa hasta que los hilos de las costuras superaban a los de la tela original. Seguía adentrándose en el bosque para recoger leña y cocinar las escasas tortillas que formaban el pilar de la dieta de sus hijas. ¿Cuánto tiempo más, Señor?, susurraba mientras el sol abrasador castigaba su piel.
¿Cuánto tiempo más debo esperar? Llegó un martes de noviembre, uno de esos días grabados a fuego en la memoria. El día había sido particularmente cruel. Tras caminar 2 horas hasta el mercado, solo había logrado vender medio kilo de calabazas. Las monedas que recibió no eran suficientes ni para comprar un puñado de frijoles. De regreso a casa, arrastrando los pies y el alma, escuchó risas infantiles que provenían de la escuela del pueblo. Se detuvo junto a la ventana, atraída por aquel sonido de alegría. Adentro, la maestra enseñaba a leer a un grupo de niños que seguían las palabras en un libro con sus pequeños dedos. Sus hijas, María y Ana, se pegaron al cristal como mariposas atraídas por una luz inalcanzable. Mamá, la voz de María fue apenas un susurro. ¿Algún día podremos ir nosotras a la escuela? Ana, la más pequeña, con sus ojos inmensos llenos de una inocencia que partía el corazón, añadió, yo quiero aprender a leer como ellos. Quiero leer las cartas de papá cuando regrese. En ese instante, algo se quebró dentro de Miriam. Una grieta que llevaba años formándose en su corazón finalmente se abrió por completo. Tomó las manos de sus hijas y aceleró el paso, tragándose las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Esa noche, después de acostar a sus niñas con las últimas tortillas hechas del último puñado de maíz, Miriam salió al pequeño patio. La luna se escondía tras nubes densas y la oscuridad parecía ser un espejo de su alma. Se arrodilló sobre la tierra fría, levantó la vista hacia el cielo invisible y su voz, temblorosa de dolor y agotamiento, finalmente se rompió. Señor. Llevo 10 años esperando. 10 años orando cada noche. 10 años creyendo que escuchas, que te importa, que vendrías a ayudarme. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Las palabras brotaron como un torrente contenido por demasiado tiempo. Mis hijas tienen hambre. No el hambre de un día, sino un hambre constante que veo en sus ojos cuando parten en dos la única tortilla que tenemos. Nuestra casa se está cayendo a pedazos. El techo tiene más agujeros que tela. Y yo, Señor. Yo ya no tengo fuerzas. Mis manos están agrietadas, mi espalda me duele cada mañana. Y lo peor de todo es ver el anhelo en los ojos de mis hijas por una vida que no les puedo dar. Por primera vez en una década, Miriam consideró la posibilidad de rendirse. Quizás todos tenían razón. Quizás Dios la había olvidado. Si no respondes ahora, dijo finalmente, con la voz ahogada, no sé cómo voy a seguir adelante. Ya no sé qué más hacer. Se quedó allí, envuelta en la oscuridad, sintiendo como la última chispa de esperanza se extinguía dentro de ella. A la mañana siguiente, Miriam despertó con los ojos hinchados, pero con una extraña sensación de calma. Había tomado una decisión. Caminaría las 3 horas hasta el pueblo vecino, donde había oído que una familia adinerada buscaba una empleada doméstica. Significaba dejar a sus hijas solas por días, pero el salario, por poco que fuera, podría alimentarlas mejor. Estaba preparando su modesto morral para el viaje cuando un alboroto la sobresaltó. Voces, pasos apresurados, gente gritando su nombre. Miriam. Miriam, sal rápido. Abrió la puerta y se encontró con medio pueblo reunido en su patio. Don Roberto, el alcalde, estaba al frente, con una expresión indescifrable. Miriam, dijo con voz solemne, acaba de llegar un telegrama del hospital de la ciudad. El corazón de Miriam se detuvo. Un telegrama del hospital solo podía significar malas noticias sobre David. Es tu esposo, continuó el alcalde, y Miriam sintió que las piernas le fallaban. Está vivo. Las palabras de don Roberto la golpearon como una ola. No podía procesarlas.
David tuvo un grave accidente en la construcción hace 10 años, justo después de enviar su última carta. Quedó en coma, Miriam. Todo este tiempo ha estado en coma en el hospital de beneficencia. Miriam se apoyó en el marco de la puerta, sin aliento. Hace 2 días. Despertó, dijo don Roberto, con lágrimas en los ojos. Lo primero que preguntó fue por ti y por las niñas. Como no tenía una identificación completa, no habían podido localizarte hasta ahora. Hizo una pausa y le extendió un sobre. Pero hay más. La empresa constructora fue encontrada responsable del accidente. Por ley, deben compensarlo. Y la compensación, Miriam, es muy significativa. Con manos temblorosas, Miriam tomó el sobre. Dentro, había documentos legales y una carta. La letra era débil, temblorosa, pero inconfundible. Era la letra de David. Mi amada Miriam, leía. Perdóname por estos 10 años de silencio. No fue mi elección. Cada día, en esa oscuridad, soñaba con volver a ti y a nuestras niñas. Ahora que he despertado, lo primero que haré es volver a casa. Necesitaré terapia, pero puedo caminar, puedo hablar y puedo abrazarlas de nuevo. La compensación que recibiremos será suficiente para construir una casa nueva, para que las niñas vayan a la escuela, para que nunca más pasen hambre. Espérame, mi amor. La espera ha terminado. 3 días después, un vehículo se detuvo frente a los restos de la casa de Miriam. David bajó, apoyado en unas muletas, más delgado, con canas prematuras, pero vivo. María y Ana corrieron hacia ese padre que apenas recordaban. Y Miriam, por primera vez en 10 años, lloró lágrimas de pura y abrumadora alegría. Esa noche, mientras las niñas dormían abrazadas a su padre, David le reveló algo que había descubierto. El abogado me dijo algo increíble, explicó, acariciando la mano áspera de su esposa. Si yo hubiera despertado antes, digamos, hace 5 años, la empresa aún no había sido investigada. La ley que nos garantiza la compensación se aprobó hace apenas 2 años. Si hubiera despertado antes, no habríamos recibido nada. Habría regresado a ti con las manos vacías y un cuerpo débil. En ese momento, Miriam lo comprendió todo. Dios no había llegado tarde. Había llegado en el instante preciso en que todas las piezas estaban en su lugar. Cuando la ley había cambiado, cuando la investigación había concluido, cuando la compensación podía no solo cubrir sus necesidades, sino transformar por completo su futuro. 6 meses después, en el lugar donde la casa de adobe se derrumbaba, se erigía una sólida construcción de ladrillo y cemento. María y Ana iban a la escuela cada día, con uniformes nuevos y mochilas llenas de sueños. David, aunque todavía en terapia, había abierto un pequeño taller de carpintería que empezaba a prosperar. En la sala de su nueva casa, Miriam construyó un pequeño altar. Allí, cada noche, seguía arrodillándose con sus hijas. Pero sus oraciones eran diferentes. Gracias, Señor, decía, por no responder a mi tiempo, sino al tuyo. Gracias por cada día de dificultad que me enseñó a confiar. Gracias porque tu silencio no era ausencia, sino preparación. Gracias porque cuando pensé que habías llegado tarde, en realidad, estabas llegando justo a tiempo. La historia de Miriam se convirtió en un faro de esperanza en toda la región. La gente ya no murmuraba sobre su abandono, sino sobre su increíble fe. Muchos la visitaban, buscando consuelo. Y a todos les decía lo mismo: cuando estamos en medio de la espera, es imposible ver el panorama completo. Yo pasé 10 años pensando que Dios me había olvidado, pero Él estaba orquestando algo mucho más grande. Estaba sincronizando eventos, cambiando leyes, sanando cuerpos,
todo para que en el momento perfecto, todo se alineara. En su momento más oscuro, cuando le dijo a Dios que ya no podía más, él estaba a solo 48 horas de entregarle su milagro. Ella no lo sabía, pero él sí. Y eso, es el verdadero significado de la fe, seguir caminando cuando no ves el camino, porque confías en aquel que sí lo ve. A todos los que hoy están esperando, a todos los que sienten que Dios tarda demasiado, recuerden la historia de Miriam. Él no está tardando. Él está trabajando. Su tiempo no es tardanza, es perfección. Su silencio no es ausencia, es preparación en progreso. Y cuando finalmente llegue su respuesta, entenderán que cada segundo de espera tuvo un propósito divino. Que la historia de Miriam fortalezca su espíritu y les recuerde esta verdad eterna: Dios nunca, nunca llega tarde. Que la paz y la certeza de su tiempo perfecto los acompañe siempre. Amén.